en épocas de pandemia. Sí, es un tema bastante interesante, bastante polémico, bastante difícil de llevar a cabo. Y como había mencionado cuando me hicieron la invitación, yo tengo experiencias que no necesariamente fueron positivas a lo largo de mi enseñanza durante estos 3 semestres que hemos vivido. Bueno, mi contexto es que, como ya la persona que me presentó, yo soy investigador y soy docente en la Universidad Central del Ecuador. Prácticamente estos 20 años me he especializado en investigación, he generado conocimiento, la cual me ha gustado y me ha interesado compartir con mis estudiantes, y es parte de la formación que yo doy en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Yo soy docente de la Cátedra de Salud Pública y Medicina Preventiva. Es una asignatura que se imparte en el 9º semestre. Es decir, que en el último semestre se espera que los estudiantes ya tengan un conocimiento crítico, reflexivo, y a puertas de ser profesionales deberíamos tener una aceptación, un interés, una motivación de cara a su profesionalización. Sin embargo, se topa mucho con los problemas que tienen cada uno de los estudiantes. Normalmente la salud pública y la epidemiología, le escuchaba a la señorita presentadora que son nombres que difícilmente se pueden pronunciar, son nombres técnicos, son nombres científicos, son importantes porque en la carrera de medicina veterinaria somos una carrera que netamente es de campo, práctico, y difícilmente se puede impartir una asignatura de manera virtual. He escuchado a otros docentes que hablan de las bondades de muchas aplicaciones. Estoy consciente de todas ellas, de esas aplicaciones que tienen su importancia y su interés en transmitir un conocimiento. Pero hay que imaginarnos también que en una carrera netamente de campo, práctica, enseñar virtualmente una cirugía, enseñar el control de una enfermedad, enseñar una actividad práctica que se requiere un entrenamiento es bastante complejo. Desde mi punto de vista como profesor de epidemiología y salud pública, yo tengo aspectos en los cuales se debería dar de manera práctica en el campo para que los estudiantes aprendan a razonar y a reflexionar. Difícilmente en estos 3 periodos se ha logrado eso. Como contexto, la epidemiología es el estudio de las enfermedades en las poblaciones. El problema de la pandemia, el COVID-19, la COVID-19, ya era un problema que apareció a finales del año 2019. El mundo ya sabía de un potencial problema que se estaba expandiendo. Lamentablemente, yo lo digo así, lamentablemente los gobiernos no se prepararon, no tuvieron ese interés de adelantarse a las potenciales consecuencias que traería esta enfermedad. Y yo recuerdo que necesariamente tuvo que haber la declaratoria de emergencia mundial para que todo el mundo nos pongamos en alerta. Pero ¿cuál fue la primera consecuencia? Nos aislaron a todos. Y ese cambio, ese aislamiento hizo que todos nosotros, docentes, estudiantes y toda persona que trabajaba presencialmente tenga que cambiar drásticamente esta situación, y más complejo, la educación virtual. Desde que yo inicié mi formación, yo he tenido contacto con aplicaciones, he tenido contacto con aulas virtuales. De hecho, yo fui uno de los promotores de la utilización del aula virtual Moodle muchos años antes de que sea ahora una herramienta fundamental. Y yo motivaba, incentivaba a los estudiantes que utilizamos esta parte que es llamado en estas carreras prácticas el trabajo autónomo, porque todo podemos enseñar teóricamente. Los estudiantes ahora pueden acceder a la información tan fácil como escribir una palabra en Google y van a tener toda la información. Hoy en la mañana comentaba con un colega en la cual un estudiante puede poner tratamiento de la brucelosis. Brucelosis es una enfermedad de los bovinos que también afecta a los humanos, y Google le va a dar el tratamiento. Ahora ya no es tan complejo de estudiar para llegar a entender qué hay que darle al animal para curarse. El problema está que debemos ser reflexivos, tener un razonamiento y saber cómo, por qué y para qué les damos ese medicamento. Y eso no se está logrando. El Internet
el aula virtual, las aplicaciones son una herramienta que para este campo, es mi personal criterio, para este grupo de estudiantes que necesitan reflexionar y razonar en el campo, ahora se está limitando solamente a seguir unas instrucciones de una aplicación. Ya no hay el interés, ya no hay la motivación para desarrollar un cuadro reflexivo. Yo doy el ejemplo de que un médico para llegar a un diagnóstico primero nos pregunta un montón de cosas porque todo está relacionado. No es lo mismo, podemos errar en el diagnóstico y en el tratamiento, pero ahora Google nos da una herramienta que la mayoría de gente o en el presente actual toma como una verdad y eso lo aplica sin mirar las consecuencias que podría suceder. Este cambio de la COVID-19 en marzo del año pasado hizo que prácticamente muchos de nosotros no tengamos idea de lo que es un aula virtual. Cómo mejorar o adaptar los aprendizajes del currículum al aula virtual. Más aún, que la Universidad Central del Ecuador tiene un grupo poblacional estudiantil que viene de estratos medios y bajos con escasos recursos, con dificultad de accesibilidad al internet, a herramientas, no tienen una computadora. En una familia tienen 2, 3, 4 personas que deben conectarse a recibir clases. Y yo puedo dar fe de ello. Dentro de mi casa existíamos 4 personas que al mismo tiempo nos conectábamos al internet. La conexión, la conectividad era adecuada en mi casa, pero el conflicto que teníamos es el espacio y las cosas que teníamos que luchar para que podamos entender y concentrarnos en una clase. Cuando me dieron la noticia de que yo iba a dar clases a las 7 a 8 de la mañana, mi horario de clases virtuales es de 7 a 8 de la mañana, de alguna manera me alegré. Dije, 7 de la mañana estamos despertándonos, es un tiempo en el cual todos estamos activos, todos estamos dinámicos, podemos concentrarnos un poquito más. No pasó el tiempo y me di cuenta que 7 de la mañana ya era madrugar para todos. Ya la gente empezaba a levantarse 8, 9 de la mañana y los estudiantes también hacían lo mismo. Otra dificultad que presenté o que obtuve de acuerdo a la educación que se mantuvo fue que las autoridades nos pidieron que no podamos pedir a los estudiantes que enciendan las cámaras o los micrófonos. Algo que realmente nos limita a nosotros a saber si los estudiantes estaban participando o no. Afortunadamente yo tuve un grupo, un porcentaje reducido de estudiantes que sí seguían las clases, que debían conectarse y que participaban. En cambio, la mayoría de los estudiantes solamente veía una imagen negra, un nombre y quizás en el mejor de los casos una fotografía. Y cuando se les pedía la participación, tardaban en responder. Y la excusa que decían, el internet falla, el micrófono se me dañó, la cámara se me dañó, o simplemente razones para la cual no participar. Yo soy consciente de que mi asignatura era una asignatura práctica de último semestre, antesala a la profesionalización y que era álgida. Y yo no podía utilizar herramientas, aplicaciones de la ruleta o de los crucigramas o de los juegos que se hacen en educación media y básica para estimular al aprendizaje de los estudiantes. Y eso hacía bastante difícil conmigo, con los estudiantes. Otra de las dificultades que también encontré es que cuando nosotros intentamos de alguna manera que entremos o hagamos participar a los estudiantes, muchos de ellos se quejaban con las autoridades y presionaban que no respetábamos que la vulnerabilidad o la limitación de conectividad o cualquier otra situación que sucedía con los estudiantes hacía que no participaban y se quejaban con las autoridades. Y las autoridades nos llamaban la atención a nosotros y nos recordaban que debíamos respetar lo que se había decidido. No exigir al estudiante la cámara, no exigir el micrófono. Y eso, para mí, como materia de último semestre, materia transversal a toda la carrera, limitaba mi habilidad para transmitir el conocimiento. Y eso fue bastante difícil. Yo considero que mis estudiantes en estos 3 últimos semestres, como ya lo dijo otro docente, necesitan una nivelación, necesitan una actualización,
Toda la información que tienen la tienen en el internet, se les proporcionó todas las herramientas para que puedan estudiar, se les mandaba trabajos autónomos y realmente la situación parece que era una situación compleja para todo el mundo. Había muchos estudiantes, que me consta, que tenían que ir a trabajar porque no tenían para pagar el internet o para los problemas que tenían en las familias. Pero también me consta de estudiantes que tenían todo el internet, 2 dispositivos, muchas computadoras de espacio, que tampoco les interesaba participar. Lo que les interesaba es obtener una calificación y obviamente obtener el título para su vida profesional. Pero me temo que esos profesionales van a tener dificultades de adaptarse en el medio en el que estamos desarrollando. Yo considero que la educación virtual es fundamental. Es una herramienta en la cual todos debemos hacer uso para todas aquellas personas que están conscientes de actualizarse, de profundizarse, de desarrollar un conocimiento crítico en el cual autónomamente podemos formarnos y seguir almacenando o mejorando nuestros conocimientos. Pero ¿qué sucede? No les interesa. Lo único que hacen es llamar la atención para que obtengan una calificación sin mayor presión. Otro de los problemas que yo evidencié durante mis 3 periodos es que yo puedo decir que soy muy bueno en Moodle y conozco mucho de seguridades para evitar que los estudiantes cometan alguna deshonestidad o plagio. Sin embargo, en esta modalidad virtual en la cual estábamos limitados a hacer algo por mejorar la educación, yo creo que los estudiantes tenían esa habilidad para tener varias aplicaciones, varios dispositivos, la apertura a todas las páginas web para copiar. Lamentablemente mis preguntas ya no eran o no demostraban el conocimiento de los estudiantes. Bueno, tal vez sí, tal vez no. Y yo no podía decir nada. Yo ya presenté en algún momento a una de las autoridades la similitud de las preguntas o las respuestas que se presentaban, pero no se podía hacer nada. Desafortunadamente, eso hace que también el docente pierda la motivación de enseñar. ¿Cómo es posible que estemos hablando a una computadora por 1 hora sin que haya una interacción? Realmente es bastante desmotivante que nosotros hablemos a una computadora y no haya alguien allá que nos responda o nos dé una razón de que están ahí. Repito, la educación virtual es muy útil para aquellas personas que nosotros debemos saber que ellos se están autoformando, que tienen la voluntad y el tiempo para realizarlo. Pero para educación de pregrado creo que no es la mejor opción. Yo sí sería de la idea que se regrese nuevamente a la presencialidad, sobre todo en carreras como la nuestra que son prácticas. Necesitamos que los estudiantes practiquen y practiquen porque eso es el sustento de su vida profesional. El razonamiento. Otra de las situaciones que me encontré es que asignaturas anteriores que son fundamentales, las básicas, las matemáticas, tienen dificultades para reflexionar y resolver un problema, una situación hipotética que podría ser real. La pregunta es, ¿nuestros estudiantes en educación virtual realmente son o están preparados para asumir las responsabilidades cuando sean profesionales? Hay que pensar en eso y yo soy sincero, no tuve experiencias positivas en la educación virtual y esto sé que me podría traer complicaciones con algunas personas dentro de la universidad en las cuales podrían estar en desacuerdo conmigo. Pero es la realidad la que yo viví. No me considero un mal profesor, pero tampoco me considero un buen profesor. Solamente mi interés es transmitir los conocimientos y que aprendan, porque eso depende de la vida profesional de un estudiante. Creo que es todo lo que puedo decir. No sé.